noches, les saluda su amiga Sofía Meléndez. Me encuentro acompañada del doctor Julio Pundriano. El tema del día de hoy es diseño organizacional y mapeo de puestos para el tránsito de servicio civil. Ahí estamos viendo el tema del día de hoy y también el chat, ¿no? De verdad me gustaría saludarlos a cada uno de ustedes. ¿Cómo estás, Víctor? Ahí, profesor, vemos acá, podemos ver el chat. Ajá. Con nuestro amigo Jorge Luis también está ahí conectado, Barrio Nuevo, Alexis. Sí, ahí, muy bien. Gracias, ¿no? Qué bonito, ¿no? Claro, Se está siente muy bien. el Está cariño muy del bien. público. Gracias a todos y a todas también por su acogida y por tenernos en sus hogares o sus trabajos todavía. Algunos se quedan para poder ver la videoconferencia. Y yo creo que es importante esfuerzos como que hace Desarrollo Global para desarrollar capacidades en el sector público. De verdad que debo felicitarlos. Una empresa joven pero fuerte, con experiencia ya, y que, digamos, jóvenes que invierten por el futuro de nuestro país y por desarrollar, digamos, capacidades en el sector público, ¿no? Que es importante, Sofía. Claro que sí, nosotros somos el Centro de Capacitación y Desarrollo Global y nos encargamos de fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos y también de brindarles estas videoconferencias gratuitas. Todos los viernes son gratuitas, especialmente para ustedes. Así que muchas gracias por conectarse y seguirnos cada viernes. Y es momento de iniciar la videoconferencia, por favor, adelante. Claro, claro. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante para muchos en realidad, porque estamos, digamos, en el marco de un proceso interesante que se llama modernización del Estado. Y la modernización del Estado tiene algunos objetivos importantes, pero sobre todo es hacer que esa cosa que se llama Estado, y para la gente casi es una entelequia, ¿no? Una cosa que no existe, digamos, funcione y genere servicios para crear valor en favor del ciudadano, ¿no? Y en ese contexto, ¿no? En que el aparato público tiene que redimensionarse, tiene que actualizarse, ayornarse, como dirían los italianos, a estos nuevos tiempos, pues surge también una necesidad de rediseñar las organizaciones, el aparato público, y también asociar este concepto de modernización del Estado con una cosa muy puntual, con una línea de trabajo muy puntual que se está haciendo a propósito de la ley número 30.057, que es el tránsito de las entidades del Estado hacia el régimen del servicio civil, ¿no? En ese proceso, digamos, que es un subproceso en realidad del proceso macro que es la modernización del Estado, esta línea de mapeo de puestos se torna muy importante. Y nosotros hemos escogido este tema del diseño organizacional con el tema del mapeo de puestos porque en el tercer paso de este tránsito que, digamos, se trata de proponer mejoras a los instrumentos de gestión de las entidades públicas, pues aparece una relación muy clara y muy fuerte entre la identificación de puestos, los perfiles de los puestos y la dinámica que tiene el diseño organizacional en el marco del proceso de modernización del Estado. En otras palabras, lo que te quiero decir para que también sea sencillo y todos lo podamos entender, es que la solidez que tengamos para hacer una buena identificación de puestos mirando al servicio civil tiene que ver también con un claro mapeo de procesos, tiene que ver con una clara definición del diseño organizacional basado en el enfoque de procesos, porque eso va a garantizar también una buena evaluación, va a garantizar una buena cálculo para la compensación económica de los puestos, va a garantizar derechos, ¿no?, individuales de los trabajadores que ahorita existen y que por deficiencias en el proceso del mapeo de puestos pueden verse perjudicados, eso nadie quiere, ¿no es cierto? Y vamos a tener también luces para, digamos, mirar en perspectiva cuál es la carrera o el despliegue del plan de vida del trabajador en la institución pública, ¿no es cierto?, a la luz de instrumentos mayores que son el mapa de procesos y la cadena de valor en el sector público. Bueno, son conceptos de repente un poco esotéricos para algunos, pero yo quisiera en este corto espacio, que es en realidad, como dices tú, Sofía, una ventana de oportunidad que se ofrece a todos los que quieran participar de estas videoconferencias, pues quiero establecer algunas pinceladas, pero tocando puntos fundamentales de esta temática. En realidad este es un tema clave. No hay modernización posible si es que no existe, en realidad, el trabajo con la gente, porque en modernización del Estado, la modernización empieza desde las personas y llega a las personas. Ese es un elemento clave en lo que es el servicio público, ¿no? Claro que sí. Y bueno,
No sé si nos podemos ir a una pausa antes de ya iniciar la ponencia. Sí, nos vamos a una pausa, me dice el equipo de producción. ¿Sí? Bueno, pero antes aquí Alexis nos comenta. Hay un mito de que el examen de la ley Servil va a ser para eliminar CAS. ¿Mito o verdad? Leyenda urbana. Vamos a saberlo después de la pausa. ¿Qué les parece? Pausa y ya regresamos con la respuesta. Y ya regresamos entonces con la respuesta de Julio. ¿Mito o verdad? ¿Será que el examen de la ley Servil va a significar eliminar a los CAS o a los de las 276? Bueno, en realidad aquí hay dos temas fundamentales y esto hay que entender. En primer lugar, yo quiero hacer notar que la ley de servicio civil es un instrumento, es un medio, no es un fin. Tal vez el decreto legislativo 276 tenía otra dinámica, perseguía otro paradigma. En este caso, es un medio, ¿por qué? Porque una de las causas que, digamos, se ha identificado por la cual el aparato estatal no funciona como debe funcionar, es por la ausencia de una gestión clara en lo que son el talento humano en la administración pública. No me gusta hablar de recursos humanos, Sofía, porque los recursos humanos, ese concepto pertenece a la primera revolución industrial, cuando las personas eran consideradas como cosas, ¿no? Luego se ha hablado de capital humano, que es la segunda etapa, digamos, de esto, de la gestión de talento humano, que se considera a las personas como un factor de producción. En realidad es más que eso. Hoy en día se habla de la gestión del talento humano por competencias y es un elemento importante. Pero yendo a la pregunta, es las evaluaciones. Hay dos tipos de examen, ¿no? El examen para ingresar y las evaluaciones de desempeño. Entonces yo voy a ponerme los dos supuestos, que me has hecho la pregunta sobre los dos temas, ¿no? El examen para ingresar, en primer lugar, el tránsito de un régimen a otro, seas tú que estés en el decreto legislativo 276, que es la ley de la carrera pública, o seas 728, o seas régimen CAS, pues tú das un examen. Si sales desaprobado en el examen de ingreso, permaneces en tu régimen. Es decir, la norma aquí es clara, no es que pierdes, simplemente tienes una oportunidad tantas veces como quieras dar el examen. En realidad, ahí el carácter de voluntariedad es un tema clave en lo que es el tránsito al servicio civil. No se impone, sino es voluntario. Ahora, las evaluaciones de desempeño se van a dar a propósito del ejercicio en el puesto, ¿no es cierto? Entonces, teniendo en cuenta las tareas específicas, teniendo en cuenta criterios tales como eficacia, eficiencia, economía, calidad, que son elementos que están considerados en la ley de servicio civil, además de las habilidades blandas, que, bueno, llamadas competencias también, en las cuales tú tienes que tener en cuenta la aptitud de los funcionarios públicos. Entonces tú tienes ahí, digamos, una gama mayor. Lo que se persigue con las evaluaciones ya en el régimen de servicio civil es que seas productivo, es que logres conectarte tu quehacer individual con el quehacer de la organización y con logro de los objetivos, que no es igual a lo que vimos en épocas pasadas con las famosas evaluaciones semestrales, en las cuales pues te preguntaban cuál era la marca de zapatillas que usaba el Inca, ¿no? Entonces ahí no, el tema ahí es diferente. No son exámenes de conocimientos, de historia, de geografía, o de física o de química, como se hacía. La verdad que eran unos exámenes interesantes, pero parecían exámenes de ingreso a la universidad. Aquí lo que se persigue es evaluar en el desempeño. Cuando hablamos del desempeño, o performance en inglés, que es un tema importante, es cómo tú te desarrollas en el puesto. Y para desarrollarte en el puesto tienes que entender para qué sirve el puesto. Tienes que entender que esas tareas que desarrollas a propósito de puesto, porque esa es la definición de puesto, está asociada a un conjunto de actividades que están en el marco de un subproceso que forma parte de un proceso y que desemboca en un servicio al ciudadano, ¿no? Entonces es importante también acá entender que los puestos y las evaluaciones de las personas que están desempeñando los puestos, pues están en un marco mayor de lo que es la gestión por procesos y lo que es el diseño organizacional en el sector público. Y ese es un poquito el mapa que queremos dar. En realidad, tenemos también que decir, no es una ley perfecta. No estoy aquí, digamos, promoviendo, diciendo que es el non plus ultra. También hay serias afectaciones a los derechos colectivos, ¿no es cierto? El hecho de limitar
el procedimiento de negociación colectiva solo a condiciones de trabajo es un atropello a los derechos de negociación colectiva que están pues consagrados en el convenio 151 de la OIT. Entonces, acá hay una posición clara del Tribunal Constitucional que en una sentencia emitida en este año ha señalado claramente que esto no es posible, que son inconstitucionales y que hay una omisión legislativa. Ese es un concepto muy importante que ha acuñado el Tribunal Constitucional peruano, una omisión legislativa en normar sobre estos temas que son importantes en la administración pública, que sobre todo afecta a quienes laboran, a quienes trabajan en municipalidades, en los gobiernos locales. Entonces ahí hay un elemento también fundamental. Sí, muchas gracias, doctor Julio Puntriano, y podemos continuar en todo caso con el tema, ¿no? Diseño organizacional y el mapeo de puestos, ¿no? Tiene un PPT, una diapositiva que ya lo hemos estado proyectando. Muy bien, gracias. O sea, vamos a empezar con esto. Sí, bueno, tengo 4 temas que ustedes pueden ver ahí en sus pantallas. Tenemos el tema de un estado de servicio ciudadano. ¿Qué significa eso? Yo he querido empezar por ahí porque es un tema importante. Hoy en día, ya con ley de servicio civil y antes con la ley 26758, que es la ley marco de modernización de la gestión del Estado, con la política nacional de modernización de la gestión del Estado, entendemos que el paradigma estatal ha cambiado. Digamos, vivimos tiempos de cambio y el proceso de modernización en realidad no es de hace 2 años, 3 años. Estamos hablando de un proceso sostenido que van de las reformas estructurales de primera generación que se dieron en la década de los 90. Estamos asistiendo a una nueva generación de reformas y esperamos que estas reformas se profundicen porque en los últimos años, pues, un poco que se había debilitado este tema. Entonces vamos a empezar con un elemento que nos parece clave, que es esto del paradigma estatal, y a eso le hemos llamado un Estado al servicio del ciudadano. En segundo lugar, vamos a reflexionar, y a mí me parece importantísimo este tema, de por qué el modelo burocrático está en crisis. El modelo burocrático tradicional o el paradigma clásico de administración pública está en crisis y vamos a explicar por qué. Porque esa es la razón fundamental, la justificación por la cual se da el proceso de modernización. El cambio del modelo tiene que ver con la crisis y esta crisis está asignada por un tema fundamental. El tema es que el Estado no está haciendo lo que debe hacer y lo que está haciendo el Estado resulta diminuto en relación a los cambios en la situación, en las características de las personas, al bienestar de las personas. Es decir, se habla de 500 patrulleros inteligentes que van a asegurar a la ciudad de Lima y tenemos que la ciudad de Lima se siente cada vez más insegura, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una falta de correspondencia entre lo que se hace y los efectos o los cambios que se están produciendo en la realidad. Esa disociación, esa desconexión que existe entre el quehacer gubernamental y lo que pasa en la vida real es pues un tema que demuestra o que evidencia que hay una crisis, que hay un problema de gobernabilidad o de gobernanza o un problema de gestión pública, y ese es un tema fundamental. Entonces, esto nos da pie para un tercer elemento. El Estado tiene que adaptarse, el Estado tiene que transformarse, el Estado tiene que ser más potente, tiene que tener capacidad de respuesta. Y para eso necesitamos nosotros, pues ciertamente, abordar los conceptos o los elementos que tienen que ver con el diseño organizacional. ¿Cómo nos transformamos? ¿Cómo nos reorganizamos para, digamos, acometer esta empresa? Y finalmente tenemos los tips para el mapeo de puestos, ¿no? Esto que tanto les interesa a algunos de nuestros amigos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer un buen mapeo de puestos? Porque lo uno va asociado con lo otro. El diseño organizacional va asociado con el mapeo de puestos. Y ojo, que acá hay varias cositas que tenemos que también blindarnos, tenemos que poner candados, porque es importante saberlo. Servir ha enviado y ha planteado una metodología, ha emitido directivas, sendas directivas sobre diferentes temas que tienen que ver con la implementación de la ley de servicio civil. Ahí tenemos, por ejemplo, el reglamento de compensaciones, ahí tenemos la directiva general de la ley de servicio civil, tenemos también otras normas sobre dimensionamiento, etcétera, y la familia de puestos, etcétera, y todo eso apunta a implementar un proceso de una manera ordenada, pero sobre todo consistente. Pero recordar que son metodologías de carácter general y lo que nosotros necesitamos también es desarrollar metodologías adecuadas a la realidad institucional, mirando claramente cuál es el rol, el papel, las competencias, estas competencias que son necesarias para acceder a estos puestos. Entonces, son 4 temas y espero que sea de su agrado, del agrado de todos. Muy bien, empezamos entonces.
Un Estado al servicio del ciudadano. Aquí hay varios elementos importantes. Yo he querido resumirlo de esta manera, he querido ser claro. Entonces, ¿cuál es el paradigma estatal clásico, ¿no? ¿De dónde estamos viniendo? Que todavía, digamos, se mantiene vigente en muchos casos. Lo vemos reproducir en varios niveles de gobierno, ¿no es cierto? Este Estado, digamos, un Estado todopoderoso, ¿no? Todavía se cree que el sector público, que el Estado, el aparato público, tiene todos los recursos para financiar el desarrollo de nuestro país. Tiene todos los recursos para colocar todas las carreteras que necesitamos en el país. Tiene todos los recursos para financiar la construcción de todos los hospitales. Aparentemente, también eso tiene que ver con algunos estilos de hacer política, ¿no es cierto? Nos da la impresión, o se hace ver, que el Estado tiene una ingente cantidad de recursos, inclusive el componente importante financiero del Estado se llama tesoro público, ¿no? Cuando la gente escucha tesoro público, entonces está pensando que hay un montón de plata por ahí. No, los recursos del Estado son escasos, las necesidades son muchas. Acá hay un ejercicio de establecer priorizaciones. Por eso que la función del presupuesto público, las funciones importantes del presupuesto público son las de asignación, la distribución y la de estabilización. Entonces, en este sentido, lo importante es entender en este momento que estas cosas, estos elementos que voy a explicar del paradigma clásico están cambiando. Y uno de los elementos del paradigma clásico que dio paso a ese estilo llamado welfare state o estado del bienestar fue el de considerar que el Estado lo podía todo. El Estado lo tenía todo, el Estado era el gran proveedor, el Estado era el gran benefactor. Y en realidad eso nos llevó a hiperinflación, nos llevó a déficits fiscales, nos llevó a la crisis económica que vivimos en los 80s y los 90 y parte de los 90s. En segundo lugar, tenemos un Estado ensimismado, un Estado que mira hacia adentro, un Estado que no se conmueve con las necesidades y con las expectativas de la gente. Necesidades, satisfacer algo que requieren las personas, y las expectativas es una cuestión, una dimensión mayor, donde uno sorprende, donde uno genera o crea valor en las personas. Entonces, cuando hablamos de un ensimismamiento estatal, es que el Estado se refugia en sus normas, se refugia intramuros, se preocupa por tener actualizados sus documentos de gestión, ¿no? Estos del PEI, el POI, el PCEN, el TUPA, ¿no? El PAC, ¿no? Y el PPR, y todas esas siglas que yo las he resumido, mi querida Sofía, en 5 palabras, ¿no? Pape Pipopú, la vaca eres tú, porque en realidad son tantas cosas que el ciudadano común y corriente escucha eso y en realidad no las entiende, ¿no? Entonces estamos preocupados, la parafernalia administrativa está tan preocupada por estar al día, porque hay normas que dicen que tienes que cumplir y todo lo demás, que nos olvidamos de lo más importante. Y lo más importante es, ciertamente, servir a la ciudadanía, generar el bienestar que requiere para el desarrollo de nuestro país, ¿no? Entonces ahí hay un problema muy serio. Entonces es un Estado que requiere romper los muros, que requiere mirar al ciudadano, que requiere identificar sus necesidades, que requiere generar eso que se llama empatía, ¿no? Como una capacidad máxima para poder conmoverse con las personas, y muchas de las personas muchas veces permanecen invisible con el Estado. Entonces, ese es un tema clave. Entonces, el ensimismamiento también es una característica del Estado estatal, del Estado clásico. Una tercera característica la he denominado solitario, el Estado solitario, ¿no? Y creo que es una consecuencia de las dos anteriores, ¿no? El Estado todopoderoso, el ser todopoderoso no necesita de nadie para actuar, ¿no? No necesita de nadie para gobernar, no necesita de nadie para hacer las cosas. Y en realidad, lo que importa aquí y lo que es necesario es pues entender que esas cosas ya no van más en este mundo. No van más porque el Estado no es todopoderoso, no tiene todos los recursos ni las capacidades. No va más porque un actor que está ensimismado evidentemente significa que no puede tener relaciones, no puede tener alianzas con actores que pueden ser importantes para sacar adelante la cosa pública. Entonces, el Estado solitario es el que vive de espaldas a la sociedad,
de espaldas al mercado, a los actores de mercado que son las empresas, y cuando digo de espalda a la sociedad, estoy hablando de las organizaciones sociales de base, los colegios profesionales, etcétera, las organizaciones no gubernamentales, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el Estado solitario. Y el Estado narciso es aquel que se mira a sí mismo, que se ve a sí mismo. Y ese es un tema también bien complicado. Estas características que he signado y que he reseñado de esa manera son las que tiene un Estado clásico, un estilo de hacer las cosas. Y este Estado, que es una manera de organizarse, se ve traducido o contagia esto a lo que se denomina el aparato público, la administración pública. Hay que entender que Estado es la organización en términos macros, ¿no?, que tiene como integrantes la población, un territorio, hay un poder de coacción coercitivo, ¿no es cierto? A nivel tiene un gobierno, ¿ok? Y tiene el reconocimiento internacional, que son los elementos claves de lo que es el Estado, es una organización. Y la Constitución política establece cuáles son los fines de Estado. Cualquier país del color que tenga, sea socialista, sea comunista, o sea capitalista, o sea de mercado, pues tiene, o de economía social de mercado, pues tiene una constitución que establece cuál es ese contrato social, ¿no es cierto?, los principales agentes para regular a esos actores dentro de un territorio dado. Cuando hablamos de gobierno, hablamos de conducción, hablamos de decisiones, ¿no? En nuestro país, el gobierno se divide en 3 niveles, el nivel nacional, el nivel regional y el nivel local. Algunos dicen 4 niveles porque el nivel local también, a su vez, se distribuye entre el nivel provincial y el nivel distrital. Entonces, nosotros tenemos, pues, que hay un contagio, hay una relación de vasos comunicantes entre el paradigma estatal y el paradigma también burocrático. Es decir, estamos hablando de ahí, ¿no? Pues estamos hablando de ahí de un paradigma que evidentemente significa un retroceso en esta época en la cual se exige que tengamos un aparato público al servicio del ciudadano, que tenga respuestas rápidas, que sea contundente, que sea efectivo y que esté conectado con las necesidades y las expectativas de la ciudadanía. Entonces, estas características son características que nos ha llevado a una crisis del modelo de organización del cual se vale el Estado para lograr sus fines. Eso lo vamos a ver en un ratito. Entonces, ¿qué cosa es lo que se requiere? Entonces, en el paradigma estatal, el Estado se ve a sí mismo. El Estado se regula a sí mismo. El Estado cree que todos son Estados, ¿no? Y cuando pasamos este tema a un nuevo paradigma, en el cual el nuevo paradigma está asignado por que el ciudadano pasa a ser el centro de la acción estatal. Este es un tema muy importante para nosotros. El ciudadano pasa a ser el centro de la acción estatal. ¿Eso qué significa? En lugar de ser el Estado omnipotente, todopoderoso, omnisciente, es un Estado subsidiario y es un Estado facilitador. No estamos diciendo que el Estado desaparece. Lo que estamos diciendo es que el Estado responde cuando nadie puede responder, cuando la sociedad no es capaz de responder. Una sociedad fuertes, personas capaces de poder llegar a acuerdos, de tener alianzas, de poder sacar adelante eso que Aristóteles hablaba del bien común, ¿no es cierto? Ese es un tema importante. El Estado entonces tendrá un rol subsidiario o también el Estado puede tener un rol facilitador. Entonces, no estoy hablando aquí de reducir el Estado a la mínima expresión. Estamos hablando aquí de tener el Estado que necesitamos para sacar adelante el desarrollo de nuestro país. Entonces, ustedes tienen ahí otro elemento que es importante también, que tiene que ver con un Estado abierto. En el otro caso, si ustedes ven la transparencia anterior, lo que nosotros teníamos era un Estado ensimismado. Aquí estamos hablando de un Estado abierto. ¿Qué significa abierto? Atento. No es un sistema cerrado. El aparato público no es un sistema cerrado. Es un sistema abierto y en consecuencia lo que tenemos es un conjunto de relaciones que tenemos que cultivar y que tenemos que ampliar. Y en esa dirección, cuando hablamos de un gobierno abierto, ya por una traslación de paradigmas, estamos hablando de un gobierno que está atento a crear, a generar constantemente, de manera sostenida y creciente, relaciones con la sociedad civil y con el mercado.
Por eso es que las políticas públicas, por ejemplo, que es un elemento fundamental en el proceso de modernización del Estado, tienen que ser políticas públicas donde la característica fundamental sea la gobernanza, que es el tercer tema. La gobernanza significa, y también es un correlato de lo anterior, significa que para sacar adelante las cosas públicas, para sacar adelante los cursos de acción que van a buscar el desarrollo de nuestro país, tiene que haber un matrimonio entre el Estado, el aparato estatal, el mercado y la sociedad. Las alianzas público-privados es un matrimonio mercado-aparato estatal. La cogestión, por ejemplo, de los CLAS en lo que es salud, en donde la comunidad participa, ¿no?, con el sector salud como un actor público para llevar adelante y entregar servicios de salud a la comunidad, ¿no?, que se hace en muchas partes de nuestro país. Hay 100% de los establecimientos de salud en Tacna, en Moquegua, en Piura son CLAS, donde está la comunidad participando, cogestionando. Eso es un ejemplo de gobernanza. De la gobernanza supone también entender que todos somos responsables de sacar adelante la cosa pública y no solamente ese aparatito estatal. Son cambios de percepciones, porque la modernización del Estado también tiene que significar, estimados amigos y amigas, también tiene que significar un cambio en la manera de pensar del ciudadano. El ciudadano tiene que empoderarse. El ciudadano tiene que crecer y el ciudadano tiene que desarrollar capacidades. No solamente las capacidades tienen que ser en el sector público, también en el sector privado. También en los individuos. Dejar de pensar que el Estado es pues ese tesoro, ¿no es cierto? Dejar de pensar que el Estado pues ese gran proveedor que lo tiene todo, porque el Estado no tiene todo. Entonces es importante también entender que nosotros tenemos una cuota de deber en sacar adelante, ¿no?, las políticas públicas y la accionar gubernamental. Entonces ahí hay un elemento que también me parece importante. Y bueno, un Estado que en lugar de estar, digámoslo, como decíamos en la otra transparencia, narciso, que se mira a sí mismo, es un Estado que mira al ciudadano. En otros países, no de ahora, sino hace mucho tiempo, se habla pues de estas corrientes que vienen del New Public Management o de la nueva gestión pública. Se habla de un Estado al servicio del ciudadano, un Estado enfocado en el ciudadano. Y eso se traduce en herramientas tan importantes como el marketing público, que es totalmente desconocido acá en el Perú. Bueno, no voy a decir 100%, 90% desconocido aquí en el Perú, donde nosotros tenemos que enfocarnos en mirar las necesidades de los ciudadanos, identificar sus necesidades, reducir sus costos de transacción cuando acceden a la cosa pública, facilitarle la vida. Queremos más MAC, queremos profundizar en esos temas, queremos, digamos, acercar los puntos de entrega de los servicios del Estado a la población, al ciudadano. Queremos más transacciones online, queremos que el Estado sea fácil de llegar, fácil de acceder. Queremos comunicación, y eso significa motorizar un conjunto de elementos que son importantísimos y que va, digamos, como norte, tiene como norte esto de un Estado al servicio del ciudadano. Es uno de los objetivos del proceso de modernización de la gestión pública y es un elemento clave, transformador de esa cultura y de ese paradigma anterior. Entonces hay que tener claro eso. Entonces cuando nosotros decimos diseño organizacional, ¿para qué? Para tener un Estado que esté a la altura de las circunstancias. Y el Estado se materializa en algo que se llama administración pública o aparato público, o burocracia, como llamó Max Weber. Ese aparato, que es un conjunto de instituciones, pues son las que tienen que proveer los bienes y servicios para llevar adelante, para lograr los objetivos que establecen los derechos, hacerlos realidad, el ejercicio de derechos que ha considerado la Constitución Política del Perú. Si hay un Estado que no hace eso a través de su aparato público, en realidad ahí hay un serio problema. Entonces, si la Constitución dice seguridad ciudadana, pues tiene que haber seguridad ciudadana. Y si si hay un problema que no hay seguridad ciudadana, entonces algo está mal y tiene que perfeccionarse. Entonces, la adecuación, el diseño organizacional, la transformación, la modernización del Estado tiene que estar enfocado en establecer esa brecha, en reducir esa brecha entre lo que existe en la realidad y los propósitos fundamentales que están considerados en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución Política. Entonces ahí hay un tema fundamental y que recorre varias cosas, que va desde planes de gobierno que se traducen en políticas públicas
que se insertan en planificación estratégica, y esa planificación estratégica se inserta en presupuestos por resultados, en planificación operativa basada en resultados, que implica el rediseño organizacional, ¿no es cierto?, que implica la motorización de los sistemas funcionales a través de los planes operativos y los sistemas administrativos a través de todas las herramientas que existen, tanto de los marcadas por los entes rectores de contrataciones, del presupuesto, de la administración financiera del Estado, de control gubernamental, etcétera, hasta llegar al servicio al ciudadano, controlar todo ese proceso, evaluarlo y volver a empezar. Eso es un ciclo. Es un ciclo que atraviesa la parte gubernamental, la parte de la gestión pública y la parte que tiene que ver con los sistemas administrativos. Y ahí estamos viendo en general ese panorama, esa constelación, esa constelación que implica entender y conocer la cosa pública, el sistema público. Muy bien, entonces avanzamos y vamos a ver por qué el modelo, digamos, burocrático está en crisis. Y acá solamente quiero asignar lo que ya hemos mencionado. El Estado se vale de la burocracia para lograr sus fines. La burocracia no es una mala palabra, estimados amigos y amigas. La burocracia es lo que se llama administración pública. Ahora ha habido un cambio de nombre, porque ahora se habla de gestión pública, ¿no es verdad? Entonces, parece, es lo mismo, no es lo mismo. La administración pública no es lo mismo que decir gestión pública. Son cosas que están relacionadas, pero que no es lo mismo. Yo ya definí lo que es Estado, que es ese famoso contrato social, esa famosa organización, superorganización que rige los destinos de una sociedad, de un pueblo, ubicado en un territorio, que tiene un gobierno, que ejerce poder de coacción y que tiene reconocimiento internacional. Eso es Estado, en términos generales. Pero la burocracia, el aparato estatal, es de lo que se vale, la organización que se vale el Estado para lograr sus fines. Entonces, hay que entender que el problema fundamental de por qué el Estado no logra sus fines es porque la burocracia, es decir, la administración pública, no está haciendo el trabajo que debe. ¿Lo está haciendo débilmente o no lo está haciendo? Entonces, diferentes estudios demuestran que esa burocracia, la burocracia clásica que voy a mencionar ahorita, está en crisis. Y está en crisis porque su arquitectura, sus características, la forma como fue concebida, ya no se adapta a estos tiempos. En el Perú tenemos muy buenos ejemplos de modernización. Tenemos muy buenos avances en algunas entidades públicas, pero necesitamos que todo el Estado avance. Y para que todo el Estado avance, necesitamos entender claramente cuáles son los elementos o los componentes que permiten impulsar el accionar público. Y esto requiere un cambio de paradigma, requiere, digamos, cambiar el chip, transformar el chip. Y para eso vamos a reflexionar algunas cosas. Ustedes me dirán, esto es fundamental, queridos amigos y amigas, esto es fundamental para hablar de diseño organizacional y para hablar de mapeo de puestos. Muy bien. Solo quería mostrarles aquí en esta transparencia algunas de las características de lo que se llama el modelo burocrático tradicional o el modelo weberiano que planteó Max Weber en su famoso libro, ¿no es cierto?, Estado y Sociedad, hace ya algunos años atrás. Fue publicado en 1915, pero las ideas vienen del siglo XIX. O sea, Max Weber estuvo influenciado en gran medida por la Revolución Industrial, por la primera Revolución Industrial, ¿no? Sus referentes en esos términos es Fayol, es Taylor, conocido por todos. Pero en lo filosófico es el positivismo lógico. En lo jurídico es el señor Hans Kelsen y su famoso libro de la teoría pura del derecho, ¿no? Entonces tenía un esquema, una manera de pensar, una escala de valores y una experiencia decimonónica, es decir, del siglo XIX. Pero parece mentira, queridos amigos y amigas, que esa misma filosofía, esa misma concepción de lo que debe organizarse el aparato público de hace casi 200 años se mantiene supérsite en la actualidad aquí en el Perú. Entonces, las organizaciones tienen que adaptarse para poder sobrevivir. Y si no nos adaptamos, desaparecemos. Y en el sector público, si no nos adaptamos, entramos en una cosa que se llama crisis de gobernabilidad. Entonces, hay crisis de gobernabilidad cuando la oferta pública no satisface la demanda social.
no hay una satisfacción. Entonces, ahí se generan los problemas. Entonces, si la policía no funciona, tenemos las rondas campesinas. Y la gente acepta mejor y acoge mejor a las rondas campesinas que a la policía, ¿no? Y tenemos otros medios en los cuales la sociedad se empodera o captura una cuota de poder, ¿no es cierto?, porque el Estado no está haciendo bien su trabajo. Y ese es un problema de gobernabilidad. Entonces, la modernización del Estado no es moco de pavo, no es un tema de tómalo o déjalo, o es una reforma administrativa. Es una línea para garantizar la supervivencia del accionar público. ¿Y por qué? Porque es necesario. Entonces, bueno, dejemos las reflexiones casi filosóficas y veamos un poco las características de este modelo tradicional. A muchos de ustedes, yo creo que todos, y saludo a todos y todas, ahorita no estoy viendo quién está escribiendo, a mí sí me gusta ver quiénes escriben, pero ya Sofía me dirá cómo poder contestar algunas de sus preguntas, y de ya muy agradecido que estén ustedes conectados por este canal. Yo les diría, muchas de estas características que voy a explicar están tal cual presentes en el Perú en el año 2016. Y son características que se plantearon hace muchísimos años. Por ejemplo, este famoso culto a la legalidad. En el sector público existe ese culto a la legalidad, es decir, en otras palabras, si yo quiero que alguien haga algo, la persona me va a preguntar, ¿qué cosa, no? ¿Qué norma es la que dice que yo tengo que hacer esto, no? Entonces ahí nosotros tenemos ahí pues un gran problema, porque necesitamos una ley para poder actuar. Es decir, el mundo se puede caer, pero si no dice la norma que tengo que hacer eso, no lo hago. Entonces, y si nosotros vemos ya desde el campo jurídico, ya hace mucho tiempo acá, Fernán Cesarego, el doctor Cesarego, y en Brasil, por ejemplo, el doctor Miguel Reale, creador de la famosa teoría tridimensional del derecho, ¿no? Señaló que el derecho era la relación, el producto de la relación entre tres elementos importantes: las normas, los hechos y los valores. Hay una relación dinámica, en la cual, por ejemplo, los valores de una sociedad a través del tiempo van variando. Y eso genera un cambio en la normatividad que siempre está detrás de los hechos y detrás de los valores. Entonces, el tema es integrarlo, correlacionarlo para poder identificar esos cambios, pero hay que reconocer que la normativa está siempre detrás de los hechos y de repente de los valores o el cambio de valores que tiene una sociedad. Entonces no podemos hacer la cosa pública basada en las normas. Para Hans Kelsen decía, la norma lo es todo. Más allá de la norma no existe la realidad. Entonces eso es, digamos, estar de espaldas a la realidad. Ese es un ensimismamiento. Entonces preocúpate por cumplir con tus normas. No importa que el Perú se caiga a pedazos. Hemos tenido, en muchos casos, mi querida Sofía, hemos tenido que la gente en el sector público pues tiene su pay, su poi, su pape, pipopú, pero en el mundo de la realidad no hay buenos servicios, no hay relación de confianza, no hay resultados, tenemos más tuberculosos, a pesar que somos un país de renta media, hemos tenido un déficit en vacunación, ¿no? Tenemos un problema en el incremento en seguridad ciudadana u otras situaciones. No estoy pintando el mundo de negro, pero tampoco quiero también pintarlo el mundo feliz. Para eso tenemos que actuar, y para eso tenemos que actuar seriamente. Tenemos que entender que hay un modelo que necesita ser reformado, que necesita impulsarse en un proceso que es tan importante como la modernización del Estado. Entonces, el culto a la legalidad es eso, ¿no? Yo tengo miles de ejemplos donde el burócrata me ha dicho, bueno, pues, si no hay una norma, yo no te puedo atender. Para eso existen los principios. Toda la normativa, por ejemplo, los sistemas administrativos tienen un título preliminar donde están los principios. Cuando no hay una norma específica, ¿a qué tengo que apelar? A los principios. Pero es el colmo que colegas abogados de asesoría jurídicas, de entidades públicas, te digan, no hay una norma, hay que esperar que se apruebe la modificación del decreto supremo que apruebe el reglamento de tal ley. No puede ser, pues. Porque el Estado tiene que actuar. Así que, como hay un artículo 7º del título preliminar de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde el juez no puede dejar de administrar justicia por defecto o vacío de la norma, también en la gestión pública debería haber algo así, no sé en dónde, pero yo sugiero, debería haber, el gestor público no debe de dejar de actuar por defecto o vacío. Siempre debe gestionar, así no exista la norma.
Porque por encima de la normatividad está el servicio al ciudadano. Entonces los principios son fundamentales. Y finalmente mira la Constitución, porque el artículo primero, hasta donde yo sé, no ha cambiado. El fin supremo del Estado en la sociedad es la persona humana en el Perú. Después tenemos el principio de jerarquía de autoridad. Entonces tenemos un modelo legalista en lo cual las normas son lo preponderante, ¿no es cierto? Y eso ha cambiado. Solamente quiero decir que hoy en día lo que se busca y lo que está, digamos, en el campo de juego es lograr resultados, es crear valor público. Ya lo vamos a ver eso en una transparencia futura. Lo que se busca no es hacer más resoluciones, sacar más informes, sacar más documentos de gestión, porque así eres productivo, más memorandos, más órdenes de servicio, órdenes de compra, más planes. Lo que se busca es un mejor servicio al ciudadano. El ciudadano no come resoluciones. El ciudadano no come decretos supremos ni resoluciones ministeriales. El ciudadano consume buenos servicios. El ciudadano aprecia sus servicios y tal vez se puede comprometer. Es un elemento fundamental. Un segundo elemento es la jerarquía de autoridad. El sector público está pues jerarquizado. Nadie decide. Tenemos jefes de unidades de logística, tenemos directores o jefes de las oficinas de administración, tenemos directores generales, gerentes municipales, etcétera, y al final todo lo decide, yo digo, el Colorado, todo lo decide el de arriba. Porque el jefe de unidad lo que dice es, bueno, elevo el presente informe para su superior decisión, va el director. Después del director, elevo el presente informe para su superior decisión, va el viceministro, va el gerente municipal o va el gerente general. Y el gerente general eleva el informe también para su superior decisión, ¿a quién? Al presidente de la institución, al jefe institucional, al ministro o al alcalde o al gobernador regional. Entonces nosotros tenemos que nadie decide. Y en el sector público, como un excelente estudio de la Universidad de Harvard señaló, para que exista una buena administración pública tiene que haber tres actores: el actor político, el actor gestor y los especialistas, los profesionales. El actor político está encargado de decidir las políticas públicas, que son los cursos de acción, que son establecer o identificar los grandes problemas, esos problemas públicos que tengo que resolver, y establecer un curso de acción. El gestor establece los objetivos y las metas y cómo se va a hacer. Las estrategias. Las estrategias, los planes operativos, la manera como se va a motorizar la decisión es un tema del gestor de los gerentes, no es un tema de los políticos. Y los especialistas son los que van a hacer las cosas. Entonces, ese trípode es importante para sacar adelante la cosa pública. Hoy en día, la gerencia pública ha sido capturada por el actor político. Hay ahí una mezcolanza. El alcalde se cree gerente. El gerente a veces se cree alcalde también. Hay una discusión, ¿no es cierto? Y los especialistas. Entonces, lo que ha existido en el Perú siempre ha sido poder político, actor político y actor técnico. No había gestión. No había responsables de llevar adelante objetivos y metas. De establecer estrategias. De resolver cómo lo vamos a hacer. Y ese es un tema fundamental. Y si a eso se aúna la característica del modelo burocrático tradicional, en el cual una sola persona decide todo, pues no tenemos velocidad para decidir, no tenemos velocidad para actuar, ¿no? Es como si uno va a devolver un equipo que está malogrado, que no funciona, a una tienda por departamentos. Digo, este radio no está funcionando, y el empleado me dice, bueno señor, esto es una reclamación, pague 15 soles por concepto de acuerdo al TUPA, aprobado por resolución de alcaldía, tal y tal, y tengo 30 días hábiles por si acaso, o sea, más de un mes para pronunciarme, y si usted no está de acuerdo, dentro de 15 días interpone su recurso de reconsideración o de apelación y agotada la vía administrativa, váyase usted al contencioso administrativo. Entonces 3 años te voy a decir si te devuelvo o no, o te doy un nuevo radio. Todos los días respondemos a ese ciudadano. Y el burócrata no se compadece, no tiene ningún remordimiento, porque está cumpliendo con la ley. Pero la demora es un punto importante de valor público y de calidad. Es decir, el Estado es apreciado cuando es rápido, cuando es ágil, cuando tiene capacidad de respuesta. Pero si nosotros tenemos esa jerarquía de autoridad que tenemos que hacer informes tras informes para que llegue al jefe institucional y después vuelva a bajar para que se pueda responder al ciudadano, pues ahí hay un tremendo tiempo que en muchos casos es tiempo muerto, porque en realidad esos pasos no agregan valor, y el ciudadano pues se desaira, el ciudadano pierde la credibilidad, o el Estado pierde la credibilidad frente al ciudadano. Entonces ahí hay un tema fundamental.
La ley del procedimiento administrativo general, la ley 27444, allá hace tiempo ha hablado de lo que se conoce como lo que es el empoderamiento, la desconcentración. La desconcentración es lo que se llama en el sector privado el empowerment o el empoderamiento. Tenemos que transmitir, tiene que haber correas de transmisión de lo que es poder. ¿Por qué? Porque lo ideal, ojo, y eso rompe todos los esquemas y paradigmas en el sector público, a veces cuesta para el sector público entenderlo. Lo ideal es que la persona que atiende al ciudadano tenga el poder para resolver el problema del ciudadano. Porque muchas veces la persona que atiende al ciudadano es la última rueda de coche en la organización. Señor, tengo este problema en mi casa, me está pasando esto, y esa persona que lo está atendiendo tiene la capacidad para llamar a diferentes servicios para atender el problema del ciudadano. Eso es empoderar. Igual que en la tienda de departamentos, esa persona que recién entró a trabajar, de repente un pulpín, ¿no es cierto?, que recién entró a trabajar, puede resolverle el problema al cliente de inmediato. Llama al almacén, pide la boleta, hay un protocolo, obviamente, y le dice, ok, le devuelvo, le hago el cambio de la mercadería, le hago el cambio del equipo, porque evidentemente no funciona. Pero en el sector público, ¿cuánto toma de tiempo eso? Y ese es por esa característica de jerarquía de autoridad. Miren ustedes, estas características hacen que el modelo, que son características del modelo burocrático, hacen que el modelo burocrático sea excesivamente lento para tomar una decisión. 20 vistos, hasta el chocolatero de la esquina, ¿no? Y cuando tú haces análisis del proceso y haces mejor el proceso, te das cuenta que de un proceso de 360 pasos, 200 no eran necesarios. Es así de grave, mi querida Sofía. O sea, es un tema que debe preocupar. Ahora, otra característica del modelo burocrático es el carácter racional y división del trabajo. Es decir, en el sector público pues tenemos esa estructura llamada de línea staff o estructura de división funcional que digamos operó hace mucho tiempo. Entonces cada quien se encarga de un tema. Entonces, yo me encargo de tesorería, yo me encargo de presupuesto, yo me encargo de contrataciones, yo me encargo de recursos humanos, yo soy órgano de línea, yo soy órgano de asesoramiento, yo soy órgano de dirección. Entonces lo que ha generado eso, que en su momento fue un tema importante, en la Revolución Industrial, cuando por ejemplo Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, te habla, en la Edad Media un artesano te producía 20 clavos al día. Pero la revolución industrial, por el modelo de producción en serie, pues uno corta el alambre, el otro le saca punta, el otro le hace la parte de atrás del clavo y el otro le hace control de calidad, pues tú puedes producir 2000 clavos en un día. Entonces era la magia de la revolución industrial donde había el concepto de la especialización. Pero la especialización con el curso de los años en el sector público nos ha llevado a la división. Es decir, cada dependencia, cada oficina en el sector público funciona como si fuera una entidad aparte. Ahí hay un problema serio, porque no hay coordinación, no hay integración, los planes operativos es la suma de las partes, cuando repiten actividades, eso hace ineficiente el accionar público, mayor gasto, menor calidad de gasto, si lo quiere ver así, ¿no? Y eso es una reproducción de un problema, de una tara, que inclusive se replica en los órganos rectores de los sistemas administrativos, porque yo no tendría por qué pedirle la misma información a las entidades 3 órganos rectores, debería pedir una sola vez. Y que esa información esté disponible para los órganos rectores que lo necesiten. Pero tengo que enviar la misma información para A, para B, para C y para D. Entonces, vivimos un estado fraccionado, vivimos un estado fragmentado por este concepto, esta característica de el carácter racional y la división del trabajo. Para eso hay un remedio. Se habla de la gestión por procesos, que es integradora, que vamos a verlo después. Pero que es importante entenderlo, porque si no vamos a generar siempre las ineficiencias. Y esto forma parte del modelo tradicional. Después, ¿cómo se comunica una organización? Ustedes saben, amigos, que en materia de gestión de organizaciones, en primer lugar, solamente quiero recordar qué cosa es organización. Organización es un conjunto de personas que buscan objetivos comunes, que cooperan entre sí, hay una acción colectiva, y que tienen una relación con el entorno. Esos son los 4 elementos que forman parte de una organización. Un conjunto de personas que tienen objetivos comunes. Preguntémonos en el sector público, por ejemplo, al personal que trabaja en una entidad pública. ¿Sabes cuáles son tus objetivos institucionales? A ver si lo saben. ¿Sabes cuáles son las metas? ¿Cuáles son las metas de servicio? A ver si lo saben. Y es importante que toda la gente que trabaja en una organización tenga claro cuál es la filosofía de la entidad,
cuáles son los servicios que se prestan, qué es lo que queremos lograr en el ciudadano, porque eso integra a la organización. Y también es importante porque eso también eso de considerarlo como cosas, ¿no? A las personas, ¿no? Entonces, no, estos que hagan las cosas nomás, no, ¿para qué le vamos a explicar cuáles son las metas estratégicas? ¿Para qué le vamos a explicar cuál es la misión? ¿Para qué le vamos a explicar por qué es importante nuestra organización? Entonces, considerar a las personas en su mínima expresión. Hablamos de crear valor. Y cuando hablamos de crear valor, las personas son los únicos elementos de una organización que pueden crear valor. Las cosas, los sistemas informáticos, las computadoras no crean valor las personas. Entonces las personas tienen que estar identificadas, las personas tienen que estar motivadas, las personas tienen que estar comprometidas, porque si no, no pasa nada. Entonces, hay elementos de gestión del cambio, de cambio de paradigma que son importantes. Pero, por ejemplo, tener esta cuarta característica que ustedes ven en pantallas, comunicaciones formales. ¿Cómo se comunica en el sector público esta organización, que es compuesta por un conjunto de personas? Por papel, ¿no? Ahí está el gran filósofo peruano, papelito manda, ¿no? O esa famosa frase que vemos siempre, ¿no? Ah, no me digas nada, ponlo por escrito. Entonces, tenemos la escrituralidad, digamos, a la máxima expresión. Y no solamente te piden que lo pongas por escrito, sino que esté firmado. Y no solamente firmado, sino que esté tu sello. Y no solamente sello. Ustedes no me dejarán mentir, queridos amigos y amigas. También te piden tu huella digital. Y ahora tampoco tu huella digital es tan suficiente. También te piden que le pongas babita ahí para que vaya tu ADN en cada papelito. Entonces, es cuando ya la Ley de Procedimiento Administrativo General hace varios años, hace más de 10 años, ha establecido, por ejemplo, las comunicaciones muy fácilmente pueden hacerse de manera electrónica. Buenos ejemplos los tenemos en OCE, lo tenemos en SUNAT, que están aprovechando los correos electrónicos, las TICs, para poder actuar y para poder trabajar, digamos, esos elementos que son fundamentales en lo que es reforma del Estado. Las TIC nos ayudan a ser más ágiles, nos ayudan a ser más rápidos, podemos llegar a más personas. Y ese es un elemento digital. Hoy día, todo el mundo tiene celular. El Estado debería comunicarse normalmente por esos medios. Pero todavía tenemos esta característica. Ponlo en papel, ponlo por escrito. Y cuando yo hago esta reflexión y les digo que hay instituciones, por ejemplo, te pongo el caso de SUNAT, que es un buen ejemplo, sus memorandos internos son memorandos electrónicos. Sus informes son informes electrónicos, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que es posible hacer reforma, pero para hacer reforma, para modernizarnos, para transformarnos, tenemos que cambiar el chip. Y eso no cae del cielo. Para eso hay que hacer gestión del cambio, que es algo que no hemos visto. La gestión del cambio ni siquiera está normada en el sector público, solamente está señalada en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, ¿no? Pero es importante la gestión del cambio. ¿Cómo hacemos que cambien las personas? ¿Cómo hacemos también que cambie el ciudadano? ¿Cómo hacemos para establecer un nuevo nivel de relación entre el Estado, la sociedad y el mercado? Y por ejemplo, hay otro tema que es una característica del modelo burocrático tradicional, que es la impersonalidad de las relaciones, ¿no? Las personas no son importantes, lo que importa es el puesto, ¿no? Es como que hay chicas ahora, ¿no? Que te dicen, bueno, si tú te portas mal, mañana habrá otro en tu lugar. Entonces, no importa quién es, pero tendrá que tener su novio, ¿no? Es así. Entonces, hoy en la empresa privada, lo que se busca es retener el talento. Cada persona es un universo, es particular, es irrepetible. Tiene competencias, tiene capacidades, tiene una experiencia, no solamente tiene conocimientos. Y ese universo que representa cada persona es importante. Esta ley, la Ley de Servicio Civil, también explora y señala esas dimensiones. Porque para desarrollar un puesto, no solamente basta pues haber tenido tu título universitario y tener un conocimiento sobre gestión pública. Si tú estás, por ejemplo, tratando con personas, no puedes poner a un individuo que odia a la humanidad para atender al público, ¿no? De ahí se necesitan ciertas competencias. Entonces, es importante también mirar a las personas. En realidad, cuando tú dices impersonalidad en las relaciones, estamos hablando que las personas no importan. Claro, en la época de Max Weber morían 200.000 soldados y a la mañana siguiente traían 200.000 soldados más y no importaba. Pero hoy en día las personas son importantes. Bueno, también tenemos los procedimientos estandarizados, que esto también es un rebote de la revolución industrial. Todo tiene que estar pauteado, todo tiene que estar protocolizado. Es decir, el esfuerzo de la administración es para controlar que todo hagan las cosas en su debido momento y de acuerdo a la directiva.
Entonces todos están haciendo las cosas, entonces eso es de acuerdo a la directiva. Y eso es estar en la zona de confort. Porque además la directiva ha sido aprobada por una norma, entonces pues la directiva es casi como los 10 mandamientos, tocan la directiva y se persignan. Pero cuando hablamos de, ¿y no lo podemos hacer mejor? ¿Y no lo podemos hacer más rápido? ¿No podríamos acortar este procedimiento? O inclusive ser tan, retadores de decir, ese procedimiento es innecesario. Si uno lo dice en un esquema burocrático tradicional, te van a decir, oye, ¿tú qué estás hablando? Estás yéndote contra el sistema. Pero hoy en día, uno de los elementos fundamentales, los pilares fundamentales de la modernización del Estado es la mejora, la gestión por procesos, la simplificación administrativa y el diseño organizacional. Estamos hablando entonces que algo está cambiando. Es decir, tenemos que entrar a una etapa de lo que los japoneses dicen Kaizen, de mejora continua. Siempre lo vamos a poder hacer mejor, más rápido, con mayor efectividad. Ese chip es el que tiene que ser insertado en la gente que trabaja en el sector público. Yo no digo que todos estén mal. Tengo muy buenos ejemplos y tengo excelentes amigos y amigas en el sector público. Se está trabajando y a veces heroicamente y sin apoyo de los órganos rectores. Pero también te digo que este proceso y estas actitudes nuevas tienen que contagiarse para poder sacar adelante a el servicio público. Bueno, y esto nos lleva a un correlato, que también es importante, ¿no? He decidido enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda me avisan. Eso es el Estado que está de espaldas a la realidad. Ese es el Estado que está, vamos a decirlo así, de espaldas a lo que es identificar las necesidades de la población. Hoy en día eso está cambiando. Hoy en día no es posible tener un Estado de esa manera, un Estado que mira en cumplir sus directivas, pero no en cumplir con el ciudadano. Un Estado que te dice de 1 a 2 de la tarde horario de almuerzo porque está aprobado por resolución de alcaldía número 0058-2006-. Porque al ciudadano se le atiende siempre. Un Estado que tiene que tener como obsesión fundamental el servicio público y el servicio al ciudadano y a las ciudadanas. Entonces ahí hay un elemento importante que vale la pena decir. Y esto es la base, queridos amigas y amigos, para lo que es la modernización. Para los que no conocen y para que lo saben, solamente lo recuerdo. Tenemos aquí, no sé si se ve el cursor, tenemos los pilares de la modernización del Estado. Y son 5 pilares. Las políticas públicas, los planes estratégicos y operativos, el presupuesto por resultados, la gestión por procesos, la simplificación administrativa y la organización institucional. Tenemos el servicio civil y tenemos también al final los sistemas de información, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento. Y todo esto soportado por, ahí está en letras negras, pero que es muy importante, la gestión del cambio y con 3 ejes transversales: gobierno abierto, gobierno electrónico y articulación institucional. Si ustedes lo ven esto y ven las transparencias anteriores, es como la respuesta a las debilidades que tenemos en este momento. Entonces, es importante que ustedes sepan claramente por qué se hace la modernización, y en la modernización está metido el diseño organizacional y está implícito lo que es el mapeo de puestos. ¿Dónde está el diseño organizacional? En el tercer pilar, cuando hablamos de gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional. ¿Y dónde está el mapeo de puestos? En lo que es servicio civil meritocrático. Es decir, son pilares del proceso de modernización. Y lo que quiero advertir, para los que no lo saben, porque este es un tema importante, es el orden que tienen los pilares. Por ejemplo, primer pilar es políticas públicas, planes estratégicos y operativos. Y yo quiero que ustedes apunten esto para que no lo olviden, queridos amigos y amigas. Si yo no tengo objetivos, si yo no tengo propósitos que lograr, entonces no hay gestión pública ni hay gobierno posible. Porque lo primero que se hace cuando estamos en la cosa pública es tener claro cuáles son las políticas públicas, cuáles son los objetivos que vamos a impulsar por un periodo gubernamental o por un periodo de gestión. Entonces, eso es importante. Se comienza por las políticas, se comienza por revisar los objetivos, se establece, se afinan los objetivos estratégicos e institucionales y operativos de la institución para poder motorizar los recursos públicos. Entonces, lo que no puede pasar, y yo les invito a que ustedes revisen, queridos amigos y amigas, es que hay varias instituciones en el sector público cuyos planes estratégicos institucionales están caducos.
Es decir, están funcionando sin un PEI actualizado, sin un plan estratégico institucional. Entonces yo me pregunto, ¿qué tipo de objetivos se tienen? Muchas entidades públicas que están actuando sin claras políticas, sin una clara definición de políticas públicas. Muchas instituciones, gobiernos regionales, que no tienen aprobado ni actualizado su plan de desarrollo concertado, regional. Y otro tanto de municipalidades, que son varias, que no tienen actualizado su plan de desarrollo concertado local. Entonces, cuando ustedes ven eso, bueno, estamos graves. Si no tenemos objetivos, no sabemos a dónde ir. En segundo lugar, como ustedes pueden ver, es una vez que tengo los objetivos, asigno en función de resultados. Eso se llama PPR, presupuesto por resultados. Entonces, los objetivos son claves. Y yo diría que acá, el segundo pilar, no se agota solamente recursos presupuestales. Asigno todos los recursos. Asigno el potencial humano, el talento humano. Asigno los medios, el equipamiento. Tengo que distribuir, tengo que hacer el Estado en todo el Perú. Y aquí, por ejemplo, vemos que Servir hizo un estudio de la distribución de los recursos humanos, o sea, de los profesionales públicos, de los servidores públicos en el Perú, y se veía que la mayoría de funcionarios públicos estaban en la costa, o en capitales de departamento de la sierra y de la selva. Es decir, el campo no tenía funcionarios públicos. Entonces, había un Gini un poco complicado, ¿no? Un coeficiente Gini un poco complicado. Había inequidad en la distribución de los recursos humanos en el sector público, en el Perú. Entonces, no solamente se trata de asignar recursos, se trata de asignar medios, se trata de asignar inversiones, cubrir todo el territorio nacional, por razones no solamente de igualdad, sino por razones de equidad, y eso es un tema importante. Y entonces, yo asigno los recursos, pero también tengo que organizarme. El tercer pilar tiene que ver con eso. Me organizo, me adecuo, me adapto en función de mi estrategia. La estrategia está asignada en primer pilar. Entonces, miren que el orden de los pilares no es casual, no es simplemente por ponerlos. Y una vez que yo me organizo, me diseño, me rediseño, me simplifico, capacito, entreno, gestiono a mi gente, porque la gente es importante. Entonces, la gestión de las personas está vinculada estrechamente con los pilares de la reforma del Estado, y luego monitoreo todo. Y todos esos pilares están basados en un proceso que atraviesa todo eso que se llama gestión del cambio. Y muchas veces olvidamos que cuando queremos, por ejemplo, aprobar un ROF, o sea, un reglamento de organización y funciones, con un enfoque de gestión por procesos, lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que trabajar es gestión del cambio. Y a veces eso no se entiende. Las cosas nuevas tienen que trabajarse con sensibilización, con comunicación para toda la gente que trabaja en una entidad. Entonces, ahí vamos a una fórmula que me parece mágica y es importante, queridos amigos y amigas. Tenemos que crear valor público. Este concepto lo plantea el señor Mark Moore ya hace algún tiempo. Mark Moore tiene un concepto llamado public value o valor público en castellano, donde los tres elementos fundamentales para crear valor son los servicios, los resultados y la confianza. Y aquí no es una categoría vista desde la oferta, sino es una categoría vista desde la demanda. Es decir, en otras palabras, quien dice si este servicio público tiene valor o no tiene valor es ¿quién? Es el ciudadano. Porque yo, administración pública, tradicionalmente yo me califico, me autocalifico. Y claro, siempre voy a salir excelente, porque yo me estoy calificando. Pero si es el ciudadano el que te califica, y si es el ciudadano el que aprecia tu servicio, vamos a ver. Entonces Mark Moore plantea eso, y es un poquito lo que se maneja en el sector privado cuando se habla de propuesta de valor, y lo que finalmente los clientes aprecian de lo que hace una empresa u otra, en lugar de otra, ¿no es cierto? En el sector público tenemos que tener este concepto muy claro. La modernización del Estado, ojo, está orientada a crear el mayor valor público posible en la gente, en los peruanos y las peruanas. Es decir, en términos de servicios, y donde aquí el enfoque calidad es importante en términos de servicios, en términos de resultados, que es el cambio en la situación o característica de las personas, y con esto quiero ser bien claro, ¿no? Por ejemplo, tuberculosos controlados, ahí hay un cambio. Desprotegidos, protegidos. Desnutridos, nutridos.
Entonces, ubicados en zona de riesgo, ya no están ubicados en zona de riesgo. Esos cambios que generan bienestar en las personas, eso se llama resultados. El enfoque de la gestión por resultados va a eso. El enfoque, ¿no?, de la gestión por procesos también va orientado a eso. Entonces, ustedes tienen ahí servicios que tienen que ver con el tema de calidad, básicamente, tienen resultados y tienen el otro elemento que es importante, que es la confianza. Entonces, el Estado tiene que construir una relación con la sociedad y el mercado. El Estado no puede estar en conflicto, el Estado tiene que ser facilitador, el aparato público tiene que ser un gran gestor. Entonces, el valor público se crea cuando hay relaciones de confianza, cuando hay relaciones de cooperación entre los actores públicos, el actor privado y la sociedad. Este es un tema importantísimo. Muy bien. Y por ejemplo, aquí les he puesto un ejemplo, no quiero un poco complicarles la vida, pero de una propuesta de valor, ¿no? Tenemos que ver la funcionalidad de los servicios. Tenemos que ver el tiempo que se dan los servicios. Tenemos que ver las categorías o los atributos de calidad del servicio. Tenemos que ver el precio. Y cuando hablamos del precio también hablamos de los costos de transacción, ojo, ¿no?, para acceder al servicio. Tenemos que hablar de este servicio, de qué manera contribuye a mejorar mi imagen como organización pública. Por ejemplo, yo puedo estar dando servicio de justicia, pero no sé cuál será la imagen del Poder Judicial, ¿no? Yo puedo tener buena imagen, yo puedo tener buen servicio, pero de repente no tengo ninguna relación con la sociedad. Y es importante para el Estado, para el aparato público, generar relaciones, construir relaciones con la sociedad y el mercado. Cuando digo la sociedad, vuelvo a repetir, son los ciudadanos de a pie, son sus organizaciones, los colectivos, son las organizaciones sociales de base, ¿no es cierto?, son las ONGs. Y cuando digo mercado, estoy hablando de las empresas, todos los que tienen afán o fin lucrativo, ¿no?, que no es malo, tienen esto, pero la construcción del nacional público se tiene que basar en una interrelación de esos actores. El desarrollo de un país no solamente está de mano del aparato estatal, está de mano del aparato estatal, de la sociedad y del mercado. Entonces, cuando nosotros sacamos servicios públicos con valor, significa que también tiene que haber en esa ecuación del servicio una conexión entre mercado, sociedad y lo que es el actor público. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de una buena política pública que fue el programa Techo Propio, ¿no? O Mi Vivienda, ¿no? Donde, por ejemplo, había el sector financiero, ¿no es cierto?, las personas que ahorraban y cumplían con los pagos, y el Estado que colocaba un financiamiento muy puntual para poder sacar adelante los proyectos. Entonces, ahí tú ves, por ejemplo, una excelente combinación de Estado, sociedad y mercado, ¿no es cierto? Esas políticas públicas son potentes. Las políticas públicas que no son potentes es cuando el Estado actúa solo, o cuando no hace las cosas que debe hacer mirando la demanda social. Entonces, digamos que aquí hay un elemento clave. ¿Y qué significa eso entonces en términos de modernización del Estado, ¿no? Pasar de una organización funcional, que es vertical, ahorita estamos en un tránsito donde todavía estamos funcionando como una estructura funcional, pero donde ya estamos incorporando el enfoque de procesos. Y luego vamos a pasar a una organización que está vinculada más bien al enfoque de procesos, que es un tema muy importante a trabajar. Entonces, ustedes tienen ahí, por ejemplo, en la figura, en la imagen, tienen esas tres cosas, ¿no? Tienen la estructura funcional, que es la de la mano izquierda, ¿no es cierto? Hoy en día estamos transitando a incorporar el enfoque de procesos, que lo voy a explicar ahorita, que es un tema clave, para pasar a una estructura que tenga que ver con, marcadamente por procesos, y debajo las funciones que más bien marcan la responsabilidad. Entonces, ¿y cuáles son los elementos para el diseño organizacional? Rápidamente. ¿Cuáles son los elementos de estructura organizacional? Miren ustedes, esto lo he elaborado con mucho cariño para ustedes. Espero que se entienda. Entonces, hay un tema, valor público. Es decir, yo tengo que reflexionar mi propuesta de valor, la propuesta de valor que voy a presentar como entidad para la gente. Tengo que mirar el tema de gestión del cambio, que es preparar, sensibilizar, comprometer a las personas de la organización. La gestión estratégica estará marcada por varias cosas, pero lo importante es hacia dónde quiero ir. Y pensando que lo importante no es el plan, sino la estrategia. Ojo,
Lean, por favor, los que puedan, las 5 P's de la estrategia. Está en internet, hay versiones resumidas, ¿no?, del maestro Henry Mintzberg, ¿no?, que es muy importante. La estrategia puede planificarse. Esa es una manera de hacer estrategia. De ahí salen los planes estratégicos. Pero la estrategia puede pautearse. La estrategia como pauta, la estrategia como perspectiva, la estrategia como posición. Entonces, ustedes tienen las 5 P de la estrategia del maestro Henry Mintzberg para poder un poquito mirar qué cosa es gestión estratégica. Pero en el fondo, básicamente, la gestión estratégica es a dónde quiero llegar. La gestión para resultados, que ya expliqué, gestionar para lograr cambios, beneficios en concreto, medibles, monitoreables en la gente, beneficios al ciudadano, que generen un mejor bienestar para él y generen desarrollo para nuestro país. Gestión por procesos, que tiene que ver básicamente con organizar la actuación en función de productos y resultados que estén concatenados, que sean consecuencia de una concatenación de actividades y de insumos claramente definidas en una línea de producción. Este es un tema importante. Y asociado a esto está pues también, yo lo he puesto en la gestión del talento humano, que es un elemento clave. No hay cambio ni hay diseño organizacional si no se gestiona el talento humano. Hay que reconocer que lo más importante del sector público no es la infraestructura que tiene el sector público, ni tampoco el equipamiento, ni tampoco los sistemas. Lo más importante que tiene el sector público es su gente. Ojo, es su gente. Y el gestor público, el gerente público, tiene que sacarle brillo a esas personas que están en el sector público. La gestión del cambio como elemento fundamental, y asociado a esto 2 cosas. Los sistemas funcionales y los sistemas administrativos, a que alude la ley 29158, que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo, y los sistemas de control interno, que está dado también por la Contraloría General de la República. Esos temas hay que tomarlos en cuenta cuando haces diseño organizacional. Y de otro lado, el concepto de organización integrada, que va desde el proveedor hasta los clientes, o sea, hasta los ciudadanos, pasando por la organización, por el prestador, por el productor, ¿no? Entonces, la gestión integrada es una mirada mucho mayor, de una escala mayor que la gestión por procesos. La gestión por procesos te coge de los insumos, pero la gestión integrada te coge desde el proveedor, ¿no es cierto? Entonces, otro concepto que es importantísimo también es el de ecosistemas organizacionales, que es la base para crear gobernanza en las organizaciones públicas. Es decir, las instituciones públicas no deben actuar solas, tienen que tener, digamos, un organigrama social. Un organigrama social y de mercado. Es decir, las instituciones públicas, para sacar adelante sus servicios, tienen que aliarse con la sociedad y con el mercado. Tienen que construir relaciones, ¿no es cierto? Y esas relaciones, ese mapa de relaciones, se le denomina ecosistema organizacional, que es un elemento clave, y las TICs, ¿no es cierto?, que son un tema fundamental. Y tú puedes también construir lo que se llama cadena de valor. Aquí es muy importante, acá en el Perú no se utiliza porque solamente se señala en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, pero sí es importante, y algunas entidades acá en el sector público, yo debo aplaudir, lo utilizan, ese concepto de cadena de valor del señor Michael Porter. Michael Porter establece la cadena de valor de las organizaciones industriales que producen bienes, pero luego se han desarrollado cadenas de valor que están vinculadas a servicios, cadena de valor extendida, cadenas de valores virtuales, etc. Aquí pongo un ejemplo de cadena de valor asociada a una entidad que está vinculada a salud. Pero el tema es que la cadena de valor, a diferencia del mapa de procesos, me permite mirar la organización de cómo se articulan los procesos clave o actividades primarias y secundarias en el lenguaje de Michael Porter, mirando a la creación de valor en función del ciudadano o del cliente. Ese es un tema importante que sugeriría. Y finalmente, algunos tips para el tema del mapeo de puestos, que es un tema clave. Yo quiero decirles a ustedes que acá estoy haciendo una referencia al método de CIPOC, ¿no?, que es conocido para diagramar procesos. Aquí tú tienes desde los proveedores, suppliers, los insumos, que son los inputs, los procesos, que tienen que ver con actividades que se concatenan, los outputs, que son productos, outcomes, que son resultados, los consumidores, en nuestro caso los ciudadanos y ciudadanas, los peruanos, y los requerimientos de los consumidores. Entonces, si tú quieres tener presente el proceso, digamos, tú tienes que mirar desde el proveedor,
hasta los requerimientos. Acá hay varias cosas que tenemos que trabajar. Y si tú te enfocas en los procesos, y ahí hay una línea que se abre, tú ves ahí, por ejemplo, que tú tienes que ver las nuevas segmentos, los nuevos segmentos de consumidores, o los nuevos segmentos ciudadanos. Por ejemplo, hoy en día el ciudadano mayor, el adulto mayor, quiere hacer deporte, quiere estar activo. El ciudadano, el adulto mayor quiere, digamos, integrarse de una manera con la sociedad. Hay programas importantes en salud que buscan que se mueva, que esté, digamos, siempre atento, que esté activo, y eso reduce el riesgo de las no transmisibles, que son pues lo que está creciendo acá en el Perú. Y ese es un tema de un nicho de mercado. Por ejemplo, de salud está trabajando muy bien este nicho de mercado cuando hablamos de la medicina complementaria, enfocada en 10 enfermedades que son que tiene mucha incidencia y que ha tenido buenos resultados, inclusive hasta a nivel de sustitución de medicamentos que son costosos y que dañan químicamente a los adultos mayores por medicamentos, no voy a decir medicamentos, sino por productos naturales o actividades que benefician su calidad de vida. Eso es un tema genial. Lo está haciendo de salud porque ha identificado un nicho de mercado. Tú también tienes que encontrar las necesidades de los consumidores, las necesidades de los ciudadanos. Estamos hablando de una nueva administración pública, donde las personas, nosotros que trabajamos en el sector público, estamos identificando las nuevas necesidades del ciudadano. Imagínense ustedes. Hoy en día nos preocupamos por identificar las normas que tenemos que cumplir. Pero lo que tenemos que hacer es identificar las necesidades, las preocupaciones, los costos de transacción de los ciudadanos frente a la cosa pública. Tenemos que también identificar las necesidades críticas, ¿no es cierto? Desarrollar prototipos, productos prototipos, testearlos, probarlos y que vayan a producción para la nueva prestación de servicios. Buenos ejemplos de eso han sido varios. Yo voy a poner solamente uno. Los DNIs, el servicio de identificación que hace el RENIEC es un tema importante. ¿Por qué te digo esto? Mira, Sofía, porque hace algunos años ya era un boom el tema de que yo por internet, con previo pago en el Banco de la Nación, hacía mi transacción con el RENIEC y podía señalar la fecha y el lugar donde yo puedo recoger mi DNI. Pero ahora, el RENIEC ha ido un paso más adelante, o sea, no se ha dormido en sus laureles. Yo debo felicitar al equipo que está manejando RENIEC, porque ahora, el RENIEC tú le dices duplicado DNI y el duplicado del DNI te lo traen a tu casa. Es decir, ni siquiera tienes que ir a... ¿Eso qué significa? Ahorro de costos, reducción de costos de transacción, significa valor para el ciudadano, porque le estás haciendo la vida fácil al ciudadano. Y esa es la misión del Estado, es la misión de la actuación pública. Entonces ustedes ahí tienen ya el mapa de procesos, ¿no es cierto? Ahí caracterizado en la transparencia. La segunda, la transparencia final. Esta de acá es la categorización que tienen los servicios civiles. Miren ustedes, en el mapa de procesos, ustedes van a ver que tenemos 3 tipos de procesos. Procesos de apoyo, que son los de abajo. Procesos de dirección o estratégicos que están arriba. Y los procesos, que son los procesos core o los procesos clave. Ahora miremos esto de acá. Antes, en el 276, tú tenías 4 tipos de estamentos en la administración pública. Tenías los funcionarios, los famosos Fs, pero no F de feo, sino F de... ¿no? Tenías los profesionales, los técnicos y los auxiliares, que eran los famosos grupos ocupacionales, ¿no? Básicamente medidos por si habías estudiado en la universidad, en un instituto técnico, o habías tenido solamente algún tipo de estudios. Ahora, los funcionarios están divididos en 2, porque ahora los funcionarios públicos son las autoridades políticas, o las que tienen un procedimiento de designación especial, por ejemplo, el defensor del pueblo, el presidente del Tribunal Constitucional, los miembros de la Academia de la Magistratura. Y los directivos públicos son los que gerencian. Los directivos públicos son los que gerencian. Entonces, se ha distinguido entre autoridad política, actor político y actor gerencial. Este es un gran cambio, un enorme cambio, para que el alcalde deje de tener la chequera en el bolsillo y se dedique a hacer políticas públicas, a dirigir el curso de acción, y para que los funcionarios se dejen de decir sí señor y asuman la responsabilidad de resolver cómo vamos a hacer las cosas y lograr metas. Porque ahora la evaluación del desempeño no solamente va a ser para los pobres y humildes profesionales de la administración pública, sino va a ser también para los directivos.
porque se les va a evaluar la capacidad que tengan para lograr objetivos y metas. Eso es fundamental. Claro que no he visto todavía alguna norma que haya sacado servir sobre eso. Entonces ahí hay un tema que tratar. Luego estarán los servidores de carrera, pero abajito están los servidores de actividades complementarias. Entonces los servidores de actividades complementarias, ojo, y estos servidores de actividades complementarias están diciendo pues, ven la flechita ahí abajo, los auxiliares pasan a ser servidores de actividades complementarias. Yo te digo, tengan cuidado porque ahí podemos estar atropellando derechos. Por ejemplo, una secretaria, dirán, es un auxiliar que pase para abajo, ¿no? Como complementaria. Yo te digo, cuidado, porque ya las secretarias no son las de antes que archivan papeles y que registran ingresos y salidas de documentos. Las secretarias ahora son asistentes administrativos, llevan controles, hacen seguimiento de medidas correctivas, etc. Y eso no está ahí abajo, eso está en carrera. Ser una secretaria pública no es igual a ser una secretaria privada. Entonces, hay ciertas competencias y ciertos conocimientos que son propios de ellas. No cometan ese error, ese es un tip que establezco. Y además lo más importante, cuando ustedes hagan el mapeo de puestos, acá va un segundo tip, por favor, no pregunten las funciones, pregunten qué cosa es lo que haces, qué actividades haces. Y luego el órgano técnico califique esas actividades según el tipo de función, porque hay solamente 6 tipos de función. Planificas o programas, regulas o normas, ejecutas, controlas, supervisas, fiscalizas o supervisas, ¿no es cierto? O haces seguimiento, monitoreas y evalúas. Y las atribuciones, que son responsabilidades para determinados órganos o cargos, ¿no es cierto? Por ejemplo, una atribución es la de aprobar el plan anual de contrataciones. No lo hacen todos, lo hace alguien o alguien por delegación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y entender que el puesto es el conjunto de tareas. Ese conjunto de tareas está en el contexto de un proceso. Y ese proceso está en el conjunto de una escala mayor que se llama diseño organizacional. Muy bien, amigos. Espero que haya sido útil, espero que haya sido interesante. No sé si ha habido preguntas, Sofía. De hecho, yo he estado leyendo los comentarios, ¿no? Ha habido bastantes comentarios. Sí que respaldan también tu punto de vista, ¿no? Y lo que nos comentas. Ajá. Sí, me hubiera gustado contestar algunas de sus preguntas. Claro. No sé si tenemos preguntas, a ver, para terminar la videoconferencia. Resuman sus preguntas, por favor. Estábamos atentos, pues, ¿no? Yo estaba así, atenta, ¿no? Por eso que no sea pregunta. A ver, el Estado quiere ser un ente abierto cuya finalidad es servir a los ciudadanos. ¿Por qué hay entidades a las cuales no les alcanza esta ley? Dice Rubén Benítez. Porque algunas entidades, bueno, ahí había habido un problema de fábrica, porque cuando llegó el proyecto al Congreso de la República, ahí entre gallos y medianoche salieron varias entidades, ¿no? Salió SUNAT, salió SUNARP, salió el mismo Servicio Administrativo del Congreso de la República, etcétera. La vocación de la ley era que era una ley para todos. Claro. Entonces, bueno, son cosas que tienen que verse. Evidentemente, yo creo que se requiere una revisión para ajustar. La política es buena, pero tenemos que revisar varias dimensiones. Porque si tú ves, el énfasis está dado por dos cosas. Primero, por el tema de cálculo de la compensación y control de los ingresos. Y el otro lado, el proceso administrativo disciplinario. Si tú ves, en términos de cuántos artículos se dedican a eso, se dedican un montón de artículos. Pero a mí me interesaría ver qué artículos están mirando el tema de la gestión del desempeño, qué artículos están mirando el tema de plan de carrera, qué artículos están mirando el tema de incentivos, ¿no? Y cuando digo incentivos no de plata, incentivos para que exista una relación virtuosa, ¿no? En el contexto de lo que se llama en la política de modernización la gestión del cambio y la gestión del conocimiento. Germán nos pregunta, ¿sigue vigente la directiva del año 95 del INAP? A ver, para la elaboración del manual de perfiles de puestos, me imagino. Lo he leído. No, del MOF. Para la elaboración del manual de organización y funciones, perdón. No, ya está derogada. Esa directiva fue derogada por la Directiva General, la 001, que salió, ya fue. Ya fue, en otras palabras. Así es. El reglamento de la ley de servicio civil lo derogó. Sí, así es. Perfecto. Y ojo, ya no se aprueban MOF. O sea, si tú quieres tener una nueva contratación, lo que tendrás que hacer es elaborar un perfil. Sí. Y el perfil está dado por ver qué tipo de tareas y qué condiciones se necesitan, no solamente conocimientos, sino de competencias para acceder a ese puesto.
O sea, ojo, puesto, conjunto de tareas, que está en el marco de un proceso. Entonces es importante manejar esa lógica de diseño organizacional mezclada con el tema del mapeo de puestos y la gestión del talento humano. Sí, ¿Qué más? Se saludan desde Pasco, Julio. Ah, Pasco, mi tierra Saludos a querida. César Puntriano desde Pasco. Bueno, ahí hemos estado muchas veces en la UNDAC, De César, de César. en gobierno regional. Saludo a Pasco. Además, a mí siempre tengo presente Pasco, tierra de machos y no de muchos. Así dice en el hotel Villa Minera, hasta ahora lo recuerdo, excelente. ¿Cómo Muy bien. hacer el mapeo si los directivos no tienen las competencias ni los perfiles? Gracias, Julio Puntriano, Bueno, desde Pasco. ahí lo importante, César, ojo, César. el mapeo, les digo una cosa, el mapeo de puestos es la base del edificio del servicio civil. Lo que me preocupa a mí es que se están contratando empresas para hacer mapeo de puestos por encargo, que cuando tú los revisas es bastante débil. Y acá no estamos haciendo un documento de gestión cualquiera, estamos también hablando sobre la vida, los ingresos de gente. Y esto hay que hacerlo con la seriedad del caso, Así es. con la asistencia técnica del caso. Las empresas no lo saben todo, ojo. Y eso que por tener mi MPP, o sea, mi manual de perfil de puesto ya aprobado porque ya estoy en las entidades exclusivas que están en el tránsito, perdón, pero acá hay que trabajar claramente no solamente actividades y tareas, hacerlas también contextualizar en el mapa de procesos de la entidad y todo esto, sobre todo identificar las brechas, identificar las competencias, identificar las condiciones en el ejercicio de puesto que te da pie a la valorización ajustada o a la priorizada. Entonces, esos conceptos son importantes, no es un tema para trabajarlo así, digamos, de manera somera. Claro que sí. La verdad, amigos, como por ahí lo mencionaban, el tiempo, pues, en realidad este tema es bastante amplio, ¿no? Es bastante amplio, nos hemos quedado con algunos puntos por ver, ¿no? Como les dije hace un momento, yo estaba atenta y leyendo, pues, básicamente, los comentarios, ¿no? Que hacían nuestros amigos. Sí, bueno, el tiempo nos ha ganado, de verdad. Bueno. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que podemos tener otra videoconferencia, ¿no? Con una segunda parte, ¿sí? De verdad, muchas gracias, Julio. Siempre es un placer tenerte aquí con nosotros, aquí en Desarrollo Global, en las videoconferencias, ¿sí? Ah, muchas gracias. Si tus palabras finales para que... Palabra final ya cuando diga que... Perdón. Bueno, sí, Bueno, mi palabra final es en esta ocasión. bueno, siempre digo a luchar por la justicia, se me A ha quedado luchar ahí por eso, la pero justicia. a luchar por la Por justicia, por la equidad. Eso es todo. Y compromiso. El sector público no es un desfile de modas. No, señores. Hay que tener vocación. Hay que tener Pero si te vocación, emociona, servicio. claro, si te emociona servir a nuestro pueblo, si te emociona que el Perú salga adelante, pues hazlo, porque es lo máximo que puede existir. No hay sueldo que lo pueda reemplazar. Servir a nuestro país es lo mejor que nos puede haber ocurrido. Así que, adelante. Y a luchar por la justicia. A luchar por la libres justicia. siempre. Así Sí. que nos vamos a una pausa y ya regresamos con más aquí en Desarrollo Global. Gracias. Gracias, Julio. Ya, muy bien.